Boris Johnson está en cuidados intensivos. El primer ministro británico recibió oxígeno al empeorar sus síntomas de COVID-19. El ministro de Exteriores está al frente del gobierno para dirigir la respuesta al brote, cuando el país está en una de las semanas más mortales, según asesores científicos. Hay casi 5.400 muertos. Japón declaró estado de emergencia en 7 provincias. Se limitará la circulación y Shinzo Abe espera reducir el contacto al 70% para controlar el brote de COVID-19. El gobierno aprobó un paquete de 993.000 millones de dólares y dijo que la pandemia es la mayor crisis de la economía global desde la Segunda Guerra Mundial. Y el Tribunal Supremo de Australia anuló la condena contra el cardenal George Pell por el supuesto abuso de 2 niños en la Catedral de Melbourne en los 90. El ex encargado de finanzas del Vaticano salió de la cárcel, donde cumplía pena desde febrero de 2019, poniendo fin al caso de más alto perfil de presunto abuso sexual en la curia. Muy buenos días, aquí comienzan las noticias de France 24 para América Latina y el mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. La cifra de contagiados del planeta con COVID-19 sobrepasó 1.350.000 personas y las muertes se acercan a 75.000. En el contexto de la crisis, iniciamos este informativo concentrados en el Reino Unido, porque el primer ministro Boris Johnson, primer líder mundial diagnosticado con el virus, pasó la noche en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Londres, donde fue trasladado después de que sus síntomas empeoraran. Desde su entorno insisten en que es una medida de precaución. Sin embargo, el gobernante requirió oxígeno para las últimas horas. Veamos el informe. Este es el Hospital de Londres, en donde el primer ministro de Reino Unido permanece desde el domingo. Boris Johnson estaba bajo aislamiento voluntario en Downing Street, su residencia oficial, después de haber dado positivo por coronavirus el mes pasado. Bajo consejo de su médico, fue ingresado en un primer momento para pruebas y para mantenerlo bajo observación. Pero el lunes, Downing Street anunció que los síntomas de Johnson habían empeorado y tenía que ser trasladado a cuidados intensivos. En el comunicado se dice que el premier recibe un excelente cuidado y se agradece al personal del sistema sanitario por su trabajo duro y dedicación. Cuando el mandatario llegó al Hospital St. Thomas, sus síntomas incluían alta temperatura y tos. Tras deteriorarse su salud, su oficina asegura que Johnson está consciente y no necesita de respiración artificial en este momento, añadiendo que su ingreso a cuidados intensivos se hace como medida de precaución. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, primero en la línea para reemplazar al premier, salió al paso para disipar los temores sobre la salud de Johnson y también para descartar cualquier cambio que esto pudiera tener en el gobierno. Los asuntos del gobierno van a continuar y el primer ministro está en manos seguras con un equipo brillante en el St. Thomas. Y el foco del gobierno continuará reafirmando los planes del primer ministro para vencer al coronavirus, que podamos sacar al país de este desafío y avanzar. Con más de 1 millón de casos de COVID-19 en el mundo, el de Johnson es el primero que se conozca que afecta a un líder mundial. Y nos acompaña desde Londres nuestra corresponsal Marcela Gutiérrez. Marcela, buenos días para usted. ¿Y qué se sabe de la salud de Boris Johnson? Muy buenos días. Hay una gran preocupación e incertidumbre sobre el verdadero estado de salud de Boris Johnson. Sabemos que a este momento, en este mediodía, hora de Londres, el primer ministro continúa en cuidados intensivos y estamos a la espera de que su residencia oficial, el número 10 de Downing Street, nos dé más detalles sobre el estado de salud de Boris Johnson. Él se encuentra consciente y hasta el día de ayer no estaba conectado a un respirador artificial. Los mensajes de buenos deseos a través de las cuentas de Twitter han llovido en las últimas horas deseándole al mandatario que se recupere cuanto antes, pero la gran pregunta es, ¿cuál es el verdadero estado de salud de Boris Johnson? Bueno, y mientras tanto, ¿cuál va a ser el papel de Dominic Raab, el ministro de Exteriores encargado, mientras que Boris Johnson sigue hospitalizado? Así es, Dominic Raab, en su papel de primer secretario, sustituye temporalmente a Boris Johnson y encuentra frente a él un gran desafío en esta lucha contra el COVID-19,
porque esta será la peor semana en número de muertes desde que inició la crisis sanitaria en el Reino Unido, esto de acuerdo con estimaciones de los científicos. Esta mañana veíamos a Dominic Raab entrar al número 10 de Downing Street, desde donde encabezó, en lugar de Boris Johnson, esta reunión cotidiana para definir la estrategia contra el COVID-19, y más tarde también habrá una conferencia de prensa para informar a la población cómo está avanzando. Hay una gran preocupación también porque hay un desabasto en los hospitales, hay desabasto de camas de cuidados intensivos y también se están acabando los suministros de oxígeno en la quinta economía del mundo. Pues gracias a usted y seguimos atentos al desarrollo de la situación en Reino Unido. El primer ministro japonés Shinzo Abe declaró estado de emergencia hasta el 6 de mayo para combatir el coronavirus y dio a conocer un paquete de estímulo que describió como uno de los más grandes del mundo para suavizar el golpe económico. Son 990.000 millones de dólares, o el equivalente al 20% de la producción económica de Japón, para amortiguar el impacto de la epidemia en la tercera economía más grande del mundo. Las autoridades tendrán más poder para presionar a los ciudadanos a quedarse en casa y a cerrar negocios. Las medidas se impondrán en la capital, Tokio, y otras 6 prefecturas, lo que representa aproximadamente el 44% de la población. Japón tiene 3.900 casos y 92 muertes. Consideré que la rápida propagación a nivel nacional tendría un gran impacto en la vida de las personas y la economía. Basado en la Ley de Medidas Especiales para la Nueva Influenza, artículo 32, párrafo 1, he declarado un estado de emergencia. Si podemos reducir el contacto social entre las personas en al menos un 70% o posiblemente en un 80%, podemos asegurar que el virus alcance su punto máximo en 2 semanas y que la cantidad de casos disminuya. En otras noticias, la Corte Suprema de Australia le puso fin al caso penal del perfil más elevado por pederastia en la Iglesia Católica. Fue anulada la condena contra el cardenal George Pell, quien desde febrero de 2019 estaba en la cárcel por el supuesto abuso de 2 niños del coro de la Catedral de Melbourne. El tribunal concluyó que no hay pruebas de este supuesto crimen ocurrido al final de los 90. Los detalles de este caso los tiene nuestro corresponsal en Melbourne, Camilo Montoya. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Australia de dejar en libertad al cardenal George Pell tiene conmocionado al país, incluso a las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, que desde ya empiezan a organizar protestas y mensajes masivos en rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad australiana ha enviado un mensaje claro por ahora a través de las redes sociales en el sentido de decir que la Corte Suprema de Justicia ha traicionado los intereses de la sociedad australiana. Recordemos que George Pell pasó 400 días en prisión, por ahora permanece aquí en la ciudad de Melbourne y se dice que en los próximos días podría irse a la sede del Vaticano en Roma. Pocas horas después de que se conociera este veredicto, el Papa Francisco ofició su misa matutina en el Vaticano y dedicó sus palabras a las sentencias injustas. Vamos a América Latina. En Brasil, el ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, continuará en su cargo tras un desacuerdo con el presidente Jair Bolsonaro sobre la necesidad del distanciamiento social para detener el coronavirus. Un médico no abandona a su paciente. Continuaremos. Esto dijo en una conferencia de prensa tras un día de especulaciones sobre si Bolsonaro lo despediría. Y es que Mandetta, doctor de formación, contradijo abiertamente al presidente por minimizar el peligro de la epidemia y evidenció una división en el gabinete por la negación del mandatario a las medidas de contención en favor de la economía. Brasil es el país de América Latina con más casos de COVID-19. Hay más de 12.000 positivos y más de 560 muertos. Pero con más de 208 millones de habitantes y en medio de la orden de confinamiento en varios estados, millones de personas viven en la pobreza y no pueden retomar sus trabajos, por lo que enfrentan el desafío de no tener qué comer. Informa Andrea Amaya. Garantizar un plato de comida a los que más duro ha golpeado el COVID-19 es el desafío de Brasil.
En varios estados se ha declarado el confinamiento obligatorio, una medida que ha privado del sustento diario a millones de personas que trabajan en la informalidad o que se alimentan de lo que les regalan en los restaurantes y comercios. Organizaciones sociales y ciudadanos han sumado esfuerzos para que la población más vulnerable se alimente diariamente y así puedan respetar el aislamiento. En Sao Paulo, este grupo de amigos recaudó fondos a través de un grupo en WhatsApp y repartió algunos platos en el centro de la ciudad. Leímos un artículo sobre 2 habitantes de la calle dividiéndose un plato de comida. Son extremadamente solidarios los unos con los otros, no pueden gastar dinero. Y creo que nosotros, que tenemos más recursos, tenemos que ayudar al prójimo. En Río de Janeiro, muchas personas se han visto obligadas a buscar comida en la parte trasera de un supermercado, donde diariamente se regalan los productos sin vender. Es una situación muy difícil, estamos pasando por una crisis, con personas desempleadas y atrapadas en sus hogares, pero no podemos quedarnos allí y menos cuando tenemos hijos, así que tenemos que arriesgarnos. Y en la región amazónica de Brasil, algunos alimentos no faltan. Sin embargo, muchas cosas llegan después de un trayecto de varias horas en barco. Además, por falta de infraestructura, trabajadores de la salud empezaron a vacunar a los habitantes contra la gripa y advertirles sobre la amenaza del nuevo coronavirus. En Colombia, el presidente Iván Duque amplió la cuarentena nacional hasta el próximo 27 de abril por coronavirus, medida que inicialmente finalizaba el 13 de abril. En el país hay casi 1.600 casos y 46 fallecimientos. Yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. El ritmo de las muertes por coronavirus en España se aceleró ligeramente por primera vez en 5 días, con 743 personas fallecidas en las últimas horas. Son casi 14.000 los muertos desde el inicio del brote, el segundo mayor número de decesos en el mundo por la pandemia de COVID-19. El total de casos aumentó a 140.500, según informó el Ministerio de Salud. Y los zoológicos se sostienen con el dinero proveniente de sus visitantes. Por eso las medidas de confinamiento aplicadas en todo el mundo a causa del COVID-19 han provocado el cierre de estos. Y mientras los ingresos disminuyen, los gastos en alimentación y cuidado de los animales no se detienen. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Por estos días, en los zoológicos del mundo reina el silencio. Los cierres impuestos para frenar la propagación del nuevo coronavirus ha traído tranquilidad a sus residentes, los animales, y en medio del confinamiento siguen llegando nuevos integrantes, como este pequeño tigre en México al que llamaron COVID. Pero la falta de público también se traduce en la disminución de dinero para el cuidado de estas especies. Es el caso de varios parques en Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo. Los ingresos del parque siempre han sido a través de la taquilla. La alimentación es principalmente el mayor egreso que tiene el zoológico de Santa Fe. Algunas de sus especies se encuentran en peligro de extinción. Sus reservas de alimento, como las de otros zoológicos del país, alcanzan para cubrir un par de semanas, mientras la cuarentena se extendió hasta el 26 de abril y amenaza con prolongarse. En Nicaragua, por ejemplo, aunque no hay medidas estrictas, la población busca evitar aglomeraciones y las visitas al Zoológico Nacional son escasas. Sus encargados incluso han decidido sacrificar a aves y conejos para alimentar a boas y felinos. Una estrategia para no agotar las reservas de comida. El trabajo no se detiene. En este zoológico de Londres, sus cuidadores asisten sin falta. Este tipo de instalaciones no pueden descuidarse. Queremos que este trabajo continúe y queremos poder seguir mostrándoselo a la gente, así que por favor vengan a visitarnos cuando abramos nuevamente y hagan lo que puedan para apoyar este zoológico en este momento difícil. Las organizaciones benéficas hacen un llamado para recaudar fondos y apoyar a estas criaturas en medio de la emergencia. Y es que ni los animales se libran del virus. Este domingo, varios felinos de un zoológico de Nueva York dieron positivo por COVID-19, contagiados por uno de sus cuidadores.
Hasta aquí este informativo. Usted recuerde que puede seguirnos para más detalles de esta y otras noticias en france24.com. Volvemos en minutos con más información para ustedes. Quédese con nosotros. Esto es France 24.